Noches, mis amados hermanos. Muchas gracias, Jaimito Ayala. Jaimito Ayala, de Lexington, Kentucky, es uno de los grandes amigos que tengo en los Estados Unidos. Él sabe cuánto lo amo, yo sé cuánto me ama él a mí. Y gracias por tu oración, Jaimito. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. El mundo nos reconocerá a nosotros, el mundo nos identificará a nosotros si nos amamos. Escuche bien. La señal de un seguidor de Cristo, la evidencia de un seguidor de Cristo, es cuando nos amamos. El mundo te reconocerá a ti, el mundo me reconocerá a mí, me identificará si nos amamos. Si nos amamos como hermanos, si nos amamos unos a otros, como Jesús nos ha amado a nosotros. Hoy vamos a continuar con la primera carta de Juan, capítulo 4, como bien dijo mi querido amigo de Monterrey, capítulo 4, versículo 7 al versículo 21. Ese va a ser nuestro pasaje para esta noche. Dice el texto bíblico en primera de Juan, capítulo 4, verso 7 en adelante: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado, así debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento, que el que ame a Dios, ame también a su hermano. Que el que ame a Dios, ame también a su hermano. El apóstol Juan vuelve
una vez más a desarrollar el tema del amor. Y en la primera carta de Juan, esta es la tercera vez en que Juan recurre a la prueba del amor para tener comunión con Dios. Nadie puede tener comunión con Dios si no tiene comunión con los hermanos. Nadie puede amar a Dios si primero no ama a los hermanos. ¿Se acuerdan? Vamos a hacer un poquito de recuerdo. Miren el capítulo 2, versículo 7. Ahí fue donde Juan, por la primera vez, habló del amor que debemos tenernos los unos a los otros, cuando habló del mandamiento antiguo y del mandamiento nuevo. Miren el capítulo 2, verso 10. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Ya Juan en el capítulo 2 comenzó a hablar de el amor que debemos tenernos como hermanos, como hijos de Dios. La prueba del amor primeramente tiene que ver con la luz que está brillando en cada uno de nosotros. La persona que está en la luz, la persona que anda en la luz, la persona que vive en la luz, esa persona va a amar a sus hermanos, va a amar a otros hijos de Dios, va a tener comunión con otros hijos de Dios, va a perdonar a sus hermanos, va a servir a otros hermanos, porque está en la luz, porque anda en la luz, porque vive en el mundo donde vive Dios, en la luz. La segunda prueba del amor tiene que ver con nuestro nuevo nacimiento y la vida eterna. Miren el capítulo 3, versículo 14, capítulo 3, verso 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Ya estudiamos eso. ¿Cómo sabemos que hemos pasado de muerte a vida? En que amamos a los hermanos. ¿Cómo sé que ando en la luz? Porque amo a mis hermanos. ¿Cómo sé que he pasado de muerte a vida? ¿Cómo sé que he pasado de las tinieblas a la luz? En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Entonces, la segunda prueba del amor tiene que ver con nuestro nuevo nacimiento. Para Juan, el que ama a su hermano está en la luz y anda en la luz y vive en la luz. Para Juan, el que ama a su hermano ha nacido de nuevo y tiene vida eterna permanente en él. Juan también nos habló en el versículo 16, capítulo 3, verso 16. Juan estuvo hablando de un amor profundo, un amor intenso, un amor que llega a dar la vida por los hermanos. Y puso como ejemplo a nuestro propio Señor Jesucristo. En el 3:16, en esto hemos conocido el amor en que Jesús, Él, puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner la vida por nuestros hermanos. Juan, hace 2 semanas atrás, 3 semanas atrás, nos llamó a amar a los hermanos, no de palabra, no de lengua, sino con hechos concretos. De hecho y en verdad, miren el versículo 18, 3:18, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Amor concreto, amor tangible, amor profundo. Y el verso 19, dice el 19, 3:19, y en esto conocemos que somos de la verdad. ¿Cómo sabemos que somos de la luz? ¿Cómo sabemos que andamos en la luz? ¿Cómo sabemos que somos de la verdad? Juan dice, porque amamos a los hermanos. Porque amamos a los hermanos. ¿Cuál es la prueba de que yo realmente ando en la luz? ¿Cuál es la prueba de que realmente somos de la verdad?
¿Cuál es la prueba de que realmente tenemos comunión con Dios? Conocemos a Dios. Juan va a decirnos, Juan ya nos ha dicho, cuando amamos a los hermanos. Ahora, en el capítulo 4, verso 7, la prueba del amor tiene que ver con la misma naturaleza de Dios, porque Dios es amor. Aquí la carta, aquí Juan, se eleva a lo más alto, a lo más sublime de toda la revelación de Dios, porque Juan ahora nos va a decir que debemos amarnos unos a otros, porque Dios, nuestro Padre, nuestro Creador, nuestro Salvador, porque Dios es amor, tiene que ver con la naturaleza de Él. En el capítulo 4, vamos al capítulo 4, verso 7, amados, amémonos unos a otros. Y anota esa frase, por favor. Anótala en tu libreta, por favor. Anótala en tu libreta. Anótala en tu Biblia. Anótala en tu mente. Amados, amémonos unos a otros, porque eso se repite una y otra vez en la primera carta de Juan. Mira el capítulo 3, versículo 11, 3:11, por favor. Capítulo 3, verso 11. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. ¿Cuál es el mensaje que hemos oído desde el principio? Que nos sabemos unos a otros. Un mandamiento nuevo os doy, que os sabéis unos a otros como yo os he amado. Mira en el capítulo 3, versículo 23. 3:23, por favor. Y este es su mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento de Jesús? Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos sabemos unos a otros como nos lo ha mandado. Segunda vez. Miren el capítulo 4, verso 7, de nuevo. Amados, amémonos unos a otros. Miren el verso 11. 4:11. Amados, si Dios nos ha amado, así debemos también nosotros amarnos unos a otros. Si Dios nos ha amado, debemos amarnos unos a otros. Versículo 12, 4:12. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Nadie ha visto jamás a Dios si nos amamos unos a otros. Entonces no hay duda de que Dios quiere que los discípulos, sus hijos, los hermanos, nos amemos unos a otros como Él nos ha mandado, que nos amemos unos a otros como Jesucristo nos ha amado a nosotros, que nos amemos unos a otros porque nuestro Padre, porque nuestro Dios es amor. No amar a mi hermano, no perdonar a mi hermano, es estar negando la existencia de Dios, es estar negando todo lo que Dios es. Dios es amor. Entonces, anota por favor, amémonos unos a otros como Él nos ha amado, como Él nos ha mandado, como Él puso su vida por nosotros. Amémonos unos a otros es un tema importante para Juan. También el autor, en el pasaje leído, repite el concepto, repite la idea de permanecer en Dios y nosotros permanecimos en Dios y Dios permanece en nosotros. Anota esta otra idea del pasaje, permaneciendo en Dios y Dios permaneciendo en nosotros. Es importante ese concepto, es importante esa idea. Miren el 4:12, por favor.
Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, ahí está, anótela, Dios permanece en nosotros. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Eso implica tener comunión con Él. Mira el versículo 13, mira el 13, 4:13. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros. Permanecemos en Él y Dios permanece en nosotros. Ese es el concepto. Versículo 15. 4:15. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él permanece en Dios. El concepto de permanecer en Dios y que Dios permanezca en nosotros. Es fundamental esto, hermano, en la primera carta de Juan, en este pasaje. Y versículo 16, 4:16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, anótala ahora, y el que permanece en amor, ahí está la idea, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios permanece en él. ¡Wow! Qué importante amar a los hermanos para que Dios permanezca en nosotros y nosotros podamos permanecer en su amor. Qué importante amar a los hermanos para que conservemos el amor de Dios en nosotros. Son ideas, son conceptos de este pasaje. También existe el otro concepto que lo encuentro maravilloso yo. El concepto de el amor perfecto de Dios. Y ahora anota la palabra perfecto, amor de Dios. Anota la palabra amémonos unos a otros. Anota el concepto permaneciendo en Dios y Dios permaneciendo en nosotros. Pero ahora anota en tu Biblia, anota en tu mente, anota en tu corazón el perfecto amor de Dios. Anota la palabra perfecto amor de Dios. Anótala, por favor. Te va a servir mucho para tu estudio, para tu predicación, para profundizar tu comunión con Dios y tu comunión con los hermanos. Mira el capítulo 4, versículo 12, acerca del perfecto amor de Dios. 4:12. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor, ahí está, y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Cuando nos amamos unos a otros, el amor de Dios, el perfecto amor de Dios, se ha perfeccionado en ti, se ha perfeccionado en mí. Versículo 17, 4:17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. Ahí está la palabra. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. El amor de Dios se ha perfeccionado en nosotros. Versículo 18, 2 veces. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor de Dios, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme el juicio final, no ha sido perfeccionado en el amor. En esta carta, en este pasaje, vamos a hablar de esos tres conceptos. Amémonos unos a otros, porque Dios es amor. Amémonos unos a otros como Él nos ha mandado. El segundo concepto, amémonos unos a otros y Dios permanecerá en nosotros y nosotros permaneceremos en Dios. Y el tercer concepto, la tercera idea, cuando nos amamos unos a otros, el perfecto amor de Dios se perfecciona, se hace completo, se hace maduro en nosotros.
me preguntaba, estamos en la introducción solamente, hermanos. No hemos visto el texto todavía. ¿Por qué es tan importante para Juan el mandamiento de amarnos unos a otros? ¿No fue suficiente para el apóstol Juan el haber escrito acerca del amor unos a otros cuando habló del mandamiento antiguo y del mandamiento nuevo en el capítulo 2, versos 7 y 8? ¿No fue suficiente para el apóstol Juan hablarnos del amor unos a otros acerca cuando hemos nacido de nuevo y amamos a los hermanos? ¿No fue suficiente para Juan hablarnos del amor sacrificar de Jesucristo por nosotros, en que Él puso su vida por nosotros? ¿No fue suficiente para Juan hablarnos del mandamiento de amarnos unos a otros como Él nos ha mandado? ¿Por qué Juan, por tercera vez, y ocupa todo un pasaje para hablarnos nuevamente de que debemos amarnos unos a otros? ¿Por qué Juan ocupa todo un pasaje para decirnos que cuando nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y nosotros permanecemos en Dios? ¿Por qué Juan ocupa todo un pasaje para hablar del perfecto amor de Dios que se ha perfeccionado en nosotros, o que Dios quiere perfeccionar en nosotros? Así que con estos conceptos, con estas ideas en mente, vamos a abordar este pasaje. Y vamos a comenzar ahora con el capítulo 4, versículo 7. Y si Juan comienza a hablarnos de amarnos unos a otros, mira cómo comienza. ¿Cómo comenzó el 4.1? El 4.1, amados. 4.7, amados. Y esa idea se repite unas 7 veces en la carta de Juan. Mis queridos hermanos, mis amados hermanos, mis preciosos hermanos. Como diría mi hermano Raulito Díaz, el Chamito diría, mis lindos hermanos, mis preciosos hermanos. Juan habla como un pastor a sus hijos, habla como un padre espiritual a sus ovejas, habla como un hermano mayor. Mis queridos hermanos, mis preciosos hermanos, amémonos unos a otros. Amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Debemos amarnos unos a otros porque el amor es de Dios. Y cuando dice Juan, porque el amor es de Dios, significa que el que ama a su hermano, entra y vive en el mundo donde vive Dios. ¿Se acuerdan cuando leíamos primera de Juan? Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si tenemos comunión unos con otros, vivimos en el mundo de Dios, en el mundo de la luz. Aquí, cuando tú amas a tu hermano, cuando nos amamos unos a otros, entramos en el mundo de Dios, entramos en la esfera de Dios, entramos en el cosmos de Dios, en el mundo de Él, porque Dios es amor. Debemos amarnos unos a otros porque es una clara evidencia de que hemos nacido de Dios. Es decir, que Dios comparte de su misma naturaleza. Debemos amarnos unos a otros porque es una clara evidencia de que conocemos a Dios. Mira el versículo 7. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios. El que ama ha nacido de nuevo. El que ama ha pasado de muerte a vida. El que ama ha pasado de las tinieblas a la luz. El que ama ha sido regenerado por el amor de Dios.
Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. ¡Wow! Cuando nos amamos unos a otros, es otra evidencia de que conocemos a Dios. Y usted lo sabe y yo lo sé, que en Primera de Juan, conocer a Dios significa tener comunión con Dios, tener comunión con su Hijo Jesucristo. Cuando nos amamos unos a otros, es una evidencia de que conocemos a Dios, de que tenemos comunión con Dios, de que su amor se ha perfeccionado en nosotros, de que permanecemos en su amor. ¿Ves tú lo importante que es amar? El versículo 8, mira el contraste del versículo 8. El que no ama, el que ama conoce a Dios, el que ama tiene comunión con Dios, pero el que no ama no ha conocido a Dios. Hermanitos, hermanitos, el que ama ha nacido de nuevo, el que ama ha conocido a Dios, pero el que no ama a su hermano, no ha conocido a Dios, no tiene comunión con Dios, no conoce a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor, porque Dios es amor. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Ninguna persona puede entrar en una relación de comunión con Dios si no ama a su hermano. Ninguna persona que no ama a su hermano no puede tener comunión con Dios, no puede conocer a Dios, no puede amar a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios. Entonces en Juan hay personas que conocen a Dios. ¿Cómo lo sabemos? Porque aman a sus hermanos. En Juan hay personas que no conocen a Dios. ¿Por qué? Porque no aman a sus hermanos. ¿Y por qué debemos amar a los hermanos? Porque Dios, tu Dios, mi Dios, tu Padre, mi Padre, tu Creador, mi Creador, tu Rey, mi Rey. Dios es espíritu. Dios es luz. Dios es fuego consumidor, pero también Dios es amor. No amar a mi hermano es negar a Dios mismo, es negar su existencia, es negar su amor. El origen y la fuente del amor es Dios. Todo amor verdadero se origina en Dios. El amor está en lo más íntimo del ser de Dios. Dios es amor. Dios nos ha amado. ¿Cómo sabemos que Dios nos ha amado eternamente? ¿Cómo sabemos que Dios realmente te ama a ti y me ama a mí? Versículo 9. Versículo 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. ¿Te fijaste la palabra mostrar? Dios mostró su amor. Dios dio evidencias de su amor. Dios ofreció hechos concretos de su amor. En esto se mostró. El amor de Dios se puede palpar, se puede ver, se puede mostrar. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. ¿Y cómo se mostró el amor de Dios? En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Versículo 10. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros
¿Y cómo nos amó Dios a nosotros? Enviando a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Juan comienza a hablar de cómo Dios nos ha amado eternamente. Juan comienza a hablar de un amor concreto, de un amor palpable, de un amor tangible de Dios. Dios ha enviado a su único Hijo al mundo. Y el texto dice que Dios envió a su Hijo al mundo. La frase envió a su Hijo nos habla de la preexistencia del Hijo de Dios. Recuerden que cuando comenzamos esta carta, el Hijo, antes de manifestarse, antes de hacerse carne, estaba con el Padre, estaba en la gloria del Padre, estaba mirando al Padre cara a cara, pero Dios lo envió a su único Hijo, envió a su Hijo unigénito, porque Jesús es el único Hijo de Dios. Dios envió a su Hijo, miren el 4:10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros enviando a su Hijo. Envió a su Hijo. Miren el 4:14. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, al Salvador del mundo. Dios envió lo mejor de Él. Su más grande ofrenda, su más grande regalo, Dios envió a su Hijo. Y cuando dice su Hijo o al Hijo, significa que Jesús tiene la misma naturaleza, es de la misma esencia, es de la misma sustancia, es de la misma clase de Dios. Jesús es el único unigénito Hijo de Dios. Jesús fue un regalo, Jesús fue un obsequio de Dios para el mundo, para nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En esto se ha mostrado el amor de Dios, en que Dios ha enviado a su Hijo. Romanos dice que Dios no escatimó ni a su propio Hijo, que Dios no se guardó ni a su propio Hijo, que Dios no se reservó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo nos dará también con él todas las cosas? Hermanos, Juan en el capítulo 3 no habló de que debemos amarnos unos a otros, de hecho y en verdad. Dios ha mostrado su amor, pero con hechos concretos, no solamente de palabras. Hay evidencias del amor de Dios. La venida de Jesús, la venida de Jesucristo es el ejemplo supremo del amor de Dios. La venida de Jesús, de que Dios haya enviado a su único Hijo al mundo, es el ejemplo supremo del amor de Dios. En esto se mostró, en esto consiste el amor, en que Dios envió a su Hijo. Dios mostró, Dios exhibió públicamente su amor cuando envió a su Hijo Jesucristo. Dios mostró su amor. Dios mostró su amor. Dios nos amó cuando aún éramos débiles, cuando aún éramos pecadores, cuando aún éramos enemigos de Él, cuando éramos extraños delante de Él, cuando estábamos muertos en delitos y pecados, cuando seguíamos la corriente de este mundo, cuando vivíamos conforme al príncipe de la potestad del aire. Dios nos amó cuando aún éramos débiles, pecadores, extraños, enemigos de Él. Cuando estábamos muertos en delitos y pecados, Dios nos amó. Dios nos amó y nos amó en esa condición. Dios nos amó.
Mi hijo Pablo me decía el año pasado, si Dios nos amó cuando éramos débiles, si Dios nos amó cuando éramos extraños, si Dios nos amó cuando éramos pecadores, piensa cuánto más Dios nos ama ahora que somos sus hijos, que eres su hija ahora, que tú eres hijo de Él. Por eso el capítulo 3, mira el capítulo 3, verso 1, la primera oración, mira el capítulo 3. Mirad, mirad, observad, contemplen cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Contemplen el amor de Dios, miren el amor de Dios, observen el amor de Dios. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Mirad cuán amor tiene el Padre para con nosotros, en que envió a su Hijo. Jesús, por amor, se sacrificó por nosotros. Mira el capítulo 3, verso 16, y debemos leerlo. 3:16. En esto hemos conocido el amor, en que Jesús puso su vida por nosotros. Es decir, que el amor del Padre, el amor del Hijo, es un amor concreto, son evidencias concretas, tangibles, palpables, de que realmente Dios nos ama, de que realmente Jesucristo nos ama, porque Él puso su vida por nosotros. Realmente nuestro Padre nos ama porque envió a su Hijo, no escatimó a su Hijo, no reservó a su Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Jesús entregó su vida por sus amigos. Jesús, el buen pastor, dio su vida por las ovejas. Y este amor del Padre, el amor del Hijo, se ve claramente en las humillaciones que sufrió Jesús en beneficios de todos nosotros, para que vivamos por Él. Si cuando leemos despreciado y desechado, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de Él su rostro, fue menospreciado y abatido. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, por su llaga fuimos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, mas Dios cargó en Cristo el pecado de todos nosotros. El amor de Cristo. Ahí está el amor de Dios. Amar significa humillarse. Amar significa perdonar. Amar significa perdonar, hermanos míos. Dios nos ha amado. En este pasaje, nuestro amor no es lo primordial, sino que el amor de Dios es lo primordial. Nosotros nos amamos unos a otros porque Él nos amó primero a nosotros. Todo nuestro amor es un reflejo del amor de Dios. Ese amor de Dios que fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Cuando amamos a Dios, es solamente una respuesta a su amor por nosotros. Amado, si Dios nos ha amado, versículo 11, así debemos amarnos unos a otros. Versículo 11, amados, si Dios nos ha amado, así debemos también nosotros amarnos unos a otros. Si Dios nos ha amado, si Dios nos ha perdonado, si Dios nos ha aceptado, si Dios nos ha recibido, si Dios nos ha limpiado, si Dios ha cubierto nuestros pecados, nosotros debemos amarnos unos a otros, aceptarnos unos a otros, recibirnos unos a otros, perdonarnos unos a otros, soportándonos unos a otros, edificándonos unos a otros, llevando nuestras cargas unos a otros, para que así cumplamos la ley de Cristo.
Amados, si Dios nos ha amado, así también nosotros debemos amarnos unos a otros. Hermanitos amados, hermanitos queridos, nadie quien haya acudido a la cruz puede tener un corazón egoísta hacia su hermano. Nadie que ha estado a los pies de la cruz, nadie que ha visto la cruz de Jesús puede ser egoísta con su hermano. Nadie que haya acudido a la cruz, donde Dios exhibió su amor, donde Dios exhibió su misericordia, puede cerrarle el corazón a su hermano. Nadie que haya acudido a la cruz puede odiar, puede menospreciar y puede rechazar a su hermano. Si nosotros hemos contemplado el amor de Dios en la cruz, si en la cruz Cristo está muriendo por nosotros, si en la cruz Cristo no está tomando en cuenta nuestros pecados, si en la cruz Jesús nos está perdonando y está derramando Dios su amor y su misericordia, si la cruz es donde Dios exhibió su amor, nosotros no podemos ser egoístas con los hermanos. Nosotros no podemos rechazar a los hermanos. Nosotros no podríamos no perdonar a los hermanos. Si Dios nos ha amado, nosotros tenemos que amarnos unos a otros porque Dios es amor, porque Él nos ha mandado. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor unos a otros. Jesús amó a los discípulos, los amó a pesar de sus imperfecciones, los amó a pesar de sus egoísmos, a pesar de su incredulidad, a pesar de sus debilidades, a pesar de sus pecados, a pesar de su traición, a pesar de la infidelidad de los discípulos, a pesar que los discípulos lo negaron, lo maldicieron. Jesús amó a los suyos hasta el fin, a pesar de sus torpezas, a pesar de su ignorancia, a pesar del egoísmo de ellos, a pesar de la arrogancia de ellos, a pesar del orgullo de ellos, a pesar de sus pecados, Jesús amó a los suyos, así como Jesús amó a los discípulos. Un mandamiento nuevo doy: ámense unos a otros como yo los he amado a ustedes. Perdónense como yo los he perdonado a ustedes. Sírvanse unos a otros como yo les he servido a ustedes. Ámense. Y el mundo conocerá que ustedes son mis seguidores cuando se amen unos a otros como yo los he amado. Capítulo 4, verso 12. Capítulo 4, verso 12. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Nadie ha visto jamás a Dios. Dios es espíritu, el Dios invisible, el Dios a quien ninguno de los hombres ha visto y ha podido ver, el Dios inmortal, el Dios invisible, el Dios único. Ningún hombre ha podido ver a Dios. Las teofanías en el Antiguo Testamento, cuando Dios aparecía, solamente eran revelaciones de Dios, pero no era la realidad de Dios, porque nadie ha visto jamás a Dios. El Hijo que está en el seno del Padre, Jesucristo, Jesús vino para darnos a conocer a Dios. Esto significa que la encarnación del Hijo de Dios reveló la imagen del Dios invisible. Ver a Jesús es ver a su Padre.
ver a Jesús es ver a Dios. Jesús es la imagen del Dios invisible. Pero aquí el texto dice que al Dios invisible, ¿cómo podemos ver al Dios invisible? ¿Cómo podemos ver al Dios que es espíritu? ¿Cómo podemos ver al Dios que ningún hombre ha podido ver a Dios? Mira lo que dice el texto. Versículo 12. Nadie ha visto jamás a Dios. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. ¡Wow! Nadie ha visto jamás a Dios. A Dios se le puede ver cuando los cristianos nos amamos unos a otros como Él nos ha mandado. Nadie puede ver la cara de Dios porque Dios es espíritu. Nadie puede verlo. Pero cuando nosotros los cristianos nos amamos, la gente puede ver en nosotros el amor de Dios, la bondad de Dios, la misericordia de Dios, la humildad de Dios, el perdón de Dios. Mira, leamos de nuevo, capítulo 4, verso 12. Nadie ha visto jamás a Dios, porque es espíritu. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Dios se revela, Dios se da a conocer cuando nos amamos unos a otros. Mira el capítulo 4, verso 17, que lo vamos a ver el próximo martes, si Dios quiere. Mira el 4:17. Mira el 4:17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es Jesús, así somos nosotros en este mundo. Así como Jesús amó a Dios, así como Jesús amó a sus discípulos, así como Jesús perdonó a sus discípulos, así somos nosotros en este mundo. Hermanos, nadie ha visto jamás a Dios, pero cuando en la iglesia nos amamos unos a otros, cuando somos bondadosos unos con otros, cuando somos misericordiosos unos con otros, podemos mostrar la cara de Dios, el rostro de Dios, la imagen de Dios. Ustedes y yo aquí debemos preguntarnos muchas veces en este 2021, ¿qué clase de iglesia queremos ser realmente? En Antofagasta, por ejemplo, en Chihuayante, en Monterrey, en Lexington, Kentucky, en Santiago, en Venezuela. ¿Qué clase de iglesia queremos ser? ¿Qué rostro de Dios queremos mostrarle al mundo? ¿Qué clase de cristiano queremos ser nosotros? ¿Qué rostro queremos mostrarle al mundo? Nosotros tenemos la oportunidad de mostrarle al mundo al Dios invisible. Cuando nos amamos unos a otros, cuando nos perdonamos unos a otros, cuando nos abrazamos unos a otros, cuando lloramos unos por otros, cuando oramos unos por otros, cuando nos animamos unos con otros, cuando somos buenos unos por otros, estamos mostrando el rostro de Dios. En el primer siglo,
Los primeros cristianos no andaban con Biblia en la mano, no andaban con una corbatita, con un traje, con un traje para identificarse que eran cristianos, no. Eran personas comunes y corrientes, pescadores, artesanos, eran personas comunes y corrientes, personas de la calle, personas de negocio, personas de comercio. Pero ¿por qué el mundo en el primer siglo reconoció que esa gente era cristiana, que esa gente era seguidor de Cristo, que esa gente eran discípulos de Cristo? ¿Saben por qué? Porque la gente reconoció a los seguidores de Cristo porque decían, mira cómo se aman esos hermanos, mira cómo se ayudan esos hermanos, mira cómo se perdonan, mira cómo se preocupan unos por otros, mira cómo se estimulan unos por otros, mira cómo se animan unos por otros. Así el mundo reconoció a los primeros cristianos. Y ellos no andaban con una Biblia bajo el brazo, ellos no andaban con un terno bien elegante, no. No andaban con una brocha aquí diciendo soy de iglesia determinada, no. ¿Para qué? ¿Para qué? Si la evidencia de que somos cristianos, la señal de que somos cristianos es porque nos amamos unos a otros como Dios nos ha amado. Mostramos el rostro de Dios cuando nos amamos unos a otros. ¿Qué clase de iglesia de Cristo ustedes quieren ser? ¿Qué clase de matrimonio quieren ser? ¿Qué clase de familia quieren ser? ¿Qué rostro de Dios están mostrándole ustedes a sus hijos? ¿Qué rostro de Dios están mostrándole ustedes a los demás? ¿Están mostrando el rostro bondadoso de Dios, el rostro cariñoso de Dios, el rostro perdonador de Dios, el rostro bueno de Dios? ¿Qué clase de cristiano queremos ser? ¿Qué clase de iglesia queremos ser? Nosotros debemos tener como meta, nosotros queremos que el mundo nos conozca, no por la cantidad de bautismo que estamos haciendo, queremos bautizar todos los días, no porque tenemos una Biblia abierta todos los días, no porque oramos, no. El mundo debe reconocernos a nosotros porque somos la iglesia que se ama, la iglesia que se preocupa uno por otro, la iglesia que se perdona, la iglesia que ama como Cristo, que perdona como Cristo. Dios muestra su rostro, Dios se da a conocer cuando los cristianos nos amamos unos a otros. Dice el texto en el versículo 12, nadie ha visto jamás a Dios si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Cuando nos amamos unos a otros, experimentamos la presencia de Dios. Dios permanece en nosotros. Y su amor, dice el versículo 12, se ha perfeccionado en nosotros. El amor de Dios se ha perfeccionado en tu vida, se perfecciona en mi vida cuando nos amamos de corazón unos a otros. Cuando nos perdonamos de corazón unos a otros, el amor de Dios se ha perfeccionado en nosotros. El amor de Dios se ha perfeccionado en nosotros. Cuando nos amamos unos a otros. Cuando nos amamos unos a otros, el amor de Dios se hace completo, se perfecciona, se hace maduro en nosotros. Cuando tú amas a tu hermano, cuando nos amamos como hermanos, como hijos de Dios, el amor de Dios ha alcanzado la perfección en nosotros. Amamos a los hermanos, amamos a nuestro prójimo, e incluso amamos a nuestros enemigos, bendecimos a los que nos maldicen, oramos por los que nos calumnian, rogamos por los que hablan mal de nosotros, porque el amor de Dios se ha perfeccionado en nosotros. Cuando llegamos a amarnos de verdad, Dios se ha perfeccionado en nosotros. Cuando nos amamos unos a otros, el amor de Dios tiene pleno efecto en cada uno de nosotros.
El amor de Dios tiene su origen en Dios mismo, porque Dios es el amor, porque Dios es amor. El amor de Dios se ha manifestado porque envió a su Hijo Jesucristo. El amor de Dios se ha perfeccionado en plenitud en nosotros. Hermanos amados, debemos amarnos unos a otros, porque Dios es amor. Debemos amarnos unos a otros porque Dios nos ha amado a nosotros. Debemos amarnos unos a otros porque Dios permanece en nosotros. Debemos amarnos unos a otros para que el amor de Dios se perfeccione, se haga completo, madure, crezca en cada uno de nosotros. Amar a los hermanos. Amar a los hermanos es una muy clara evidencia de que tenemos comunión con Dios y con su Hijo Jesucristo. Amar a los hermanos es una muy clara evidencia de que usted y yo hemos nacido de nuevo. Los apóstoles de Jesús siempre nos están invitando a amarnos unos a otros. Recuerdo las palabras de Pedro que debemos amarnos unos a otros con ferviente amor, con ferviente amor, con un amor puro de corazón. Ámense unos a otros. Nosotros tenemos que amarnos, hermanos míos, como iglesia del Señor. Cuando amamos, estamos mostrando el amor de Dios al mundo. Estamos mostrando el rostro, la imagen de Dios al mundo. Cuando amamos, Dios permanece en nosotros y nosotros permanecemos en su amor. Cuando amamos a los hermanos, tenemos comunión con Dios, tenemos comunión con Jesucristo. En esta noche, Juan nos muestra el camino más excelente, el camino más excelente, que es el camino del amor. Y quiero terminar en esta noche con esta reflexión. En 1 Corintios 13, vamos todos a 1 Corintios, por favor, capítulo 13, para que la Biblia hable por sí sola. Para que la Biblia hable por sí sola. 1 Corintios, capítulo 13, versículos 1 en adelante. La iglesia de Corintio estaba enriquecida con todos los dones espirituales. La iglesia de Cristo en Corintio tenía revelaciones, tenía profecía, tenía lengua, tenía salmos, tenía doctrina, tenían todos los dones espirituales. Eran riquísimos en dones espirituales. Pero había un problema. Había celos entre ellos. Había divisiones entre ellos, y usted lo sabe. Había pleitos entre ellos. Había desunión entre ellos. ¿Y era la iglesia de Cristo? Sí, era la iglesia del Señor. Tenían los dones espirituales, todos, no le faltaba ningún don a la iglesia de Cristo en Corintio. Tenían conocimiento, como digo, tenían doctrina, tenían salmo, tenían revelación, tenían lengua, género de lengua, interpretación de lengua, tenían profecía, tenían ciencia, tenían discernimiento. Pero Pablo escribe en ese contexto donde hay pleito entre ellos, donde hay envidia entre ellos, donde hay divisiones entre ellos, donde hay desunión entre ellos. En ese contexto, en ese ambiente, Pablo dice, capítulo 13, verso 1. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo como que retiñe. Si tuviese profecía
y entendiese todos los misterios y entendiese toda la ciencia, si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, dígalo, dígalo por favor. Nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para que sea quemado, y no tengo amor, dígalo, de nada sirve. El amor, del amor que está hablando Juan, del amor que está hablando Pedro, del amor que está hablando Pablo, el amor es sufrido, el amor sufre por los hermanos, el amor es benigno con los hermanos, el amor no tiene envidias a los hermanos. El amor no se jacta delante de los hermanos. El amor no se envanece. El amor no le hace nada indebido al hermano. El amor no busca lo suyo propio, no busca su propio beneficio. El amor no se irrita. El amor no guarda resentimiento hacia el hermano, no guarda rencor hacia el hermano. El amor profundo de Dios, el amor perfecto de Dios, el amor no se goza de la injusticia. No se goza, más se goza de la verdad. El amor todo lo sufre. Sufrimos por nuestros hermanos. Sufrimos por nuestros hermanos. El amor todo lo cree. Le creemos a todos los hermanos. El amor todo lo espera. Esperamos el arrepentimiento del hermano, el cambio del hermano, la transformación del hermano. El amor todo lo soporta. Soportamos al hermano, así como Cristo nos soporta a nosotros. Recibimos a los hermanos, así como Cristo nos recibió a nosotros. El amor nunca deja de ser. Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. Cuando amamos a los hermanos, estamos mostrando el perfecto amor de Dios. Hermanos míos, debemos amarnos unos a otros, porque Dios es amor. Debemos amarnos unos a otros, como Cristo nos ha amado a nosotros. Podemos tener conocimiento de la Biblia. Y gracias a Dios por el conocimiento que nos ha dado. Podemos tener dones espirituales. Podemos hacer muchas cosas. Pero si no estamos amando a nuestros hermanos, como Dios nos ha mandado, si no estamos amando a los hermanos, como Cristo nos amó a nosotros, si no estamos amando de corazón, si no estamos perdonando de corazón, nada somos. Nada somos. ¿Sabes por qué? Porque Dios es amor. Amémonos unos a otros porque Dios es amor. Cuando tú no me amas a mí, cuando yo no te amo a ti, estoy negando el gran amor de Dios para con nosotros. Que Dios me los bendiga. Que Dios me lo proteja, que Dios me lo cuide. Continuamos la próxima semana con los versículos 13 en adelante hasta el 17 y que Dios nos ayude a amarnos. Que Dios nos ayude a hacer una iglesia, la iglesia de Cristo, donde los cristianos se aman unos a otros. Muy buenas noches. Los quiero mucho. Los amo mucho a cada uno de ustedes. Que Dios me los cuide.